Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. Y dado el hecho de que el día de hoy vamos a estar hablando acerca del refugio, preparándonos para tomarlo, aquellos que se sientan listos, interesados en ello, y simultáneamente aquellos que no, que puedan generar con este concepto familiaridad y puedan vincularse al mismo y permitir que poco a poco madure en todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces con la práctica del Guru Yoga de Shakyamuni Buda, que también comúnmente conocemos como la meditación de las tres luces. ¿Ok? Vamos a iniciar con la yoga de las 9 respiraciones, el preámbulo de todas nuestras distintas prácticas de meditación. Para ello nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad. Con la forma y la postura comúnmente asociada al Buda Vairochana, de los 7 puntos. Consecuentemente, en nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, esto es el Avaduti, así como los 2 canales adyacentes, el masculino, el lunar Rasana, y el femenino solar Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central, y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos y ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración conocida como la del ánfora o de la vasija. Simultáneamente trabajamos introspectivamente con los diferentes tipos de prana o de vayu. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al hacerlo, pausamos por un momento reteniendo la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado mental emergente, menos discursivo, más focalizado, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza. Lo hacemos como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% de el oxígeno y prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a los vientos kármicos. Pausamos por un momento. Una vez más volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos reconocer el estado y condición mental emergentes, en los que descansamos libre de elaboración. Y terminaremos con la práctica del Bumpa Chen de la gran vasija. En esta, inhalamos por ambas fosas nasales.
Imaginamos el prana, el viento sutil, penetra en el canal central, sube por el mismo y se distribuye en la totalidad de nuestro cuerpo de energía sutil. Sostenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Y después exhalamos con fuerza, liberando 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Repetimos esto 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido puño adamantino. Y con este presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Con esta instrucción, ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación de pacificación. Empleemos la práctica del anapanasati o la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilite como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos, esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío.
Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y se obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. Así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración naturalmente necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Las recordamos. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite propiciar y fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, esto es, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar, los recordatorios. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su extrema rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtenerla. Su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas. Lo fácil que es perderla. Su fragilidad y transitoriedad. Y así, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor,
el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, y así por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos plena y del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de las mismas derivamos siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada, por la matriz del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Y así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, el ama, nuestro vínculo para con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos, Dhamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Dhamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Y ahora transitamos a la meditación de vacuidad. Imaginamos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Así como nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente construimos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia, vacía por un momento en un estado y condición libre de elaboración.
Y ahora transitemos a la fase de creación o generación. Imaginemos y sintamos como todo lo que nos rodea se disuelve en la vacuidad. Y ahora frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo, a 1,5 metros aproximadamente, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, representan la valentía, el arrojo y la osadía que en el camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre este aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Sobre la misma aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines, que simbolizan la red de cualidades positivas y sabiduría profunda que sustentan al sendero, las 2 acumulaciones. Y sobre estos, gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, también radiante, luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad. La síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental y la de la atención. Toca con el dedo medio a la tierra, siendo la testiga de su victoria sobre del triple veneno. La mano izquierda descansa sobre de su regazo con la palma abierta, orientada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención sostenida. Sobre de la misma se manifiesta la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu elaborada de retacería de tela, simbólica de su victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, manifiesta una pequeña protuberancia sobre de la coronilla de su cabeza, que a su vez simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, mentales y energéticos. Despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, a su vez simbólicas de la actualización plena de las actividades liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente hoy nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de yiram, shavakas, pratyeka, budas, yogis y yoginis. Del corazón de Shakyamuni Buda, a nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles. Les concebimos dotados de la preciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que en nosotros hoy contagian. Y ahora del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Concebimos cómo éste se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia y detona una honda y profunda transformación. Ahora todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De todos los Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Imaginamos y sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho, del área de la frente del Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el
el cual simboliza o representa la energía de la transformación corporal del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del Buda hacia nosotros, hacia los seres que nos rodean. Penetra en todos, nos satura, inunda e ilumina. Y así imaginamos acontece el proceso de la purificación física, que a su vez dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano. Como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra en ella opera como una forma de abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nosotros de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra en ella opera como un nutriente. Y finalmente sentimos e imaginamos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo se purifica. Sale de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra opera también como un abono. O simplemente se diluye como miriadas de alimañas que al salir de nosotros se desvanecen en el vacío. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om, y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. El arrepentimiento, no culpa, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura, que precisamente simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad o imperativo de cultivar una mentalidad de vocación altruista, la bodhicitta, que nos permita debilitar y superar el egoísmo. Y finalmente, la importancia de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos detonado o propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración.
Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo o radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Una vez más penetra en nosotros y nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar imaginamos emergen esferas oscuras, que recordamos representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide o daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Al arribar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz y se diluyen o desvanecen en el vacío. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza y representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y una vez más nos satura, eliminando las impurezas ahora mentales y emocionales. Toda tendencia hacia la expresión de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión, los celos y el orgullo, la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, y donde sintamos pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociéndole siempre como el corazón de la purificación, y mientras sentimos esto,
Experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el borde de la luz azul, sentimos, imaginamos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Gradualmente nos inundan y purifican o depuran cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución del Trikaya de un Buda, y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales, comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde nos anima. Y ahora progresamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se moviliza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 8 dedos por detrás de las mismas, 4 dedos por encima de la coronilla, viendo nuestra misma dirección. Y ahora todo el campo del mérito, Budas y Bodhisattvas, se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. El universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces. Se disuelve, Shakyamuni Buda se disuelve en nosotros, penetra en el canal central, y se disuelve en nosotros y reaparecemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Soha.
Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. En nuestro medio una vez más surge el canal central. Le recordamos como esa espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Como acontece en el tránsito del morir y el dormir, vientos sutiles, gotas neurales penetran en el canal central emprendiendo su travesía hacia la gota indestructible en el medio del mismo a la altura del corazón. Gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central y se colocan sobre la gota indestructible en el medio del mismo a la altura del corazón. Gotas neurales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del canal central y presionan a la gota indestructible desde abajo. Después lo hacen simultáneamente. Y en el instante en que escuchen el sonido P, la gota indestructible se fisura, vientos sutiles primarios y secundarios penetran en la misma y liberan a la luz clara, esencial de la mente, la conciencia primigenia. Intentamos reconocer y descansar en la misma por un momento. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Dentro del contexto del Amrim, la instrucción y enseñanza de las etapas del camino que conduce al despertar, la base culminante de la dimensión fundacional de dicha presentación se centra en el concepto y en el compromiso del refugio, que como bien saben simultáneamente representa el ingreso del practicante y contemplativo en buena medida al seno del Buda Dharma en general. Recordarán, comentaba precisamente la semana pasada, que existen dos diferentes vías a través de las cuales ese vínculo es uno que el individuo puede sustanciar o fortalecer. El primero, el central, es el acto de tomar refugio, lo que hacemos tanto en la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha, como también en las tres raíces, la raíz del Lama, la raíz del Yidam y la raíz de las Dakas Dakinis y de los protectores. Pero también existe una vía adicional a través de la cual nosotros podemos fortalecer y podemos sustanciar ese vínculo, y es a través de reflexionar
e intimar profunda comprensión en torno a los 4 sellos de la realidad. Esos 4 elementos que caracterizan a las cosas como son y que naturalmente en nosotros propician y detonan el preámbulo y prerequisito natural del refugio, que es el espíritu de la emergencia. Esto es, la naturaleza cambiante e impermanente de todos los fenómenos, la ausencia de identidad intrínseca que naturalmente sigue a dicha condición transitoria, el entendimiento de las causas que producen el dolor y el sufrimiento, teniendo presente que toda experiencia contaminada precisamente por la presencia de los 3 venenos, naturalmente propicia dolor, sufrimiento e insatisfacción constante, incontrolable y recurrente. Y finalmente, el planteamiento de aquello que nos puede orientar hacia el logro del bienestar genuino y duradero, que recordarán desde la perspectiva de la tradición budista, no se centra en aquello que nosotros ordinariamente tomamos del mundo, comúnmente a través de la vía de los 8 intereses mundanos, sino más bien lo que al mismo traemos en consecuencia del equilibrio y armonía entre la mente y el cuerpo, y particularmente una conciencia animada y dotada por la sabiduría que comprende las cosas como son. Hablemos entonces el día de hoy del primero de estos referentes, el del refugio, que insisto, se coloca en la fase culminante del sendero que es propio del practicante de capacidad inferior, o si gustan para que no suene tan confrontativo, el practicante de capacidad inicial. ¿Okay? Recuerden, en el contexto de la presentación del Amrim, esto es de las etapas del camino que conduce al despertar, la totalidad de la instrucción que el Buda nos legó se divide en la orientación propia para el practicante de capacidad inicial, aquella que caracteriza al practicante de capacidad intermedia y finalmente el que pues es propia del practicante de capacidad superior. El practicante de capacidad inicial es en buena medida aquel o aquella que busca la mejoría de su condición de vida presente y futura. El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que busca la plena liberación de los grilletes propios de la existencia cíclica del samsara o de la existencia condicionada por la matriz del triple veneno. Y el practicante de capacidad avanzada es aquel o aquella en el que, en añadidura al espíritu de la emergencia y la renuncia, ha surgido simultáneamente esa honda y poderosa mentalidad de vocación y orientación altruista, la bodhicitta, tanto en su dimensión aspiracional como en su dimensión de aplicación, como simultáneamente en lo que llamamos la bodhicitta relativa y finalmente la bodhicitta ulterior. Hablemos entonces del significado del refugio. Como previamente les he comentado, en realidad trátase de algo con lo que nosotros directa o indirectamente, pues naturalmente tenemos familiaridad. Todos, a lo largo de nuestra vida y vida, hemos tomado recurrentemente refugio, ¿no? Y lo hemos hecho en toda una variedad de diferentes elementos, de diferentes cosas, de diferentes circunstancias vitales y de distintas personas, naturalmente, ¿sí? Todos, entonces, comúnmente tendemos a identificarnos con relaciones interpersonales, lo hacemos también con locaciones o con diferentes tipos de actividades que ofrecen al cuerpo y a la mente un sentido de seguridad y simultáneamente uno de protección. Inclusive, lo hacemos con hábitos neuróticos e insanos, como por ejemplo es el comer demasiado chocolate o el reírnos nerviosamente. Todo esto puede en nosotros operar y funcionar como una especie de escudo de protección que lo que pretende es resguardarnos de la ansiedad y del sentimiento de la vulnerabilidad que comúnmente y naturalmente acompañan a la vida, ¿no? Así que la mayoría de nosotros, pues, tenemos algún lugar cercano al corazón o a nuestra conciencia y mente,
con el que nosotros nos identificamos y que sentimos nos puede ofrecer algún tipo de protección, ¿no es cierto? Pero la realidad es que estos distintos objetos de refugio que comúnmente nosotros asociamos, me atrevo a decir a los 8 intereses mundanos, el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, la influencia y diferente variedad de estímulos sensoriales, tienden, pues tarde o temprano, a decepcionarnos. Todos son finalmente refugios externos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su naturaleza? Pues no puede ser otra más que la que caracteriza la totalidad del mundo fenoménico, esto es, cómo es que los mismos existen. Y recuerden el primero de los sellos o de las primarias marcas de la realidad, precisamente la de la impermanencia. Todos estos objetos sobre los cuales nosotros volcamos la demanda de nuestra protección y seguridad son en efecto transitorios. Y por tanto, si nosotros de los mismos demandamos protección y seguridad duradera, pues tarde o temprano van a propiciar decepción, dolor y sufrimiento. ¿Sí? Pero con la práctica del Dharma, nosotros, ¿en qué tomamos refugio? ¿Hacia qué ulteriormente buscamos y pretendemos orientarnos? Hacia nuestro fuero interno, ¿no es cierto? Podríamos afirmar y señalar nuestra inherente capacidad de bienestar y felicidad, el potencial presente en todos los seres sensibles y particularmente entre estos aquellos dotados de una vida humana y específicamente la de ocio y oportunidad, pues precisamente para despertar, para comprender y dilucidar la naturaleza y condición ilusoria de todas las apariencias. Tomamos refugio, entonces, en una mente estable, en una mente lúcida, en una mente dotada de sabiduría, que precisamente nos permite distinguir entre la apariencia y la realidad. Y así, cuando nosotros tomamos refugio en lo que conocemos como la triple joya, la del Buda, el Dharma y la Sangha, pues naturalmente, desde una mecánica psicológica y simbólica, pues nosotros nos refugiamos en imágenes externas, lo hacemos en conceptos, también en símbolos, pero que pretendemos finalmente puedan conectarnos con nuestras cualidades despiertas, naturales, internas. Tomamos refugio entonces en nuestra propia espontánea bondad y bienestar. Tomamos refugio en nuestra voluntad para soltar y liberar la fijación egoica y a través de ese medio superar el egoísmo, la mente autocentrada y permitir en nosotros surja el espíritu del altruismo, que naturalmente se centra en la determinación de auxiliar y ayudar a los que nos rodean. Y mientras más nosotros podamos confiar en estos recursos internos, que naturalmente se afirman, nutren nuestro bienestar y felicidad genuino, pues más nosotros lograremos disminuir la dependencia que comúnmente hemos establecido en objetos externos no confiables, en los que comúnmente hemos tomado refugio y lo hemos hecho recurrentemente a lo largo del tiempo sin principio. Eventualmente la idea es que nosotros podamos finalmente disolver toda dualidad conceptual entre la concepción que tenemos de lo externo y lo interno, de lo relativo y de lo absoluto, de un Buda externo y simultáneamente uno interno, ¿verdad? Y que podamos nosotros reconocer simultáneamente la condición de lo que describimos y entendemos por los refugios convencionales. Hablemos entonces por un momento de lo que entendemos por un refugio convencional y distinguimos del refugio ulterior. Y comencemos por preguntarnos, ¿a dónde nosotros buscamos bienestar y felicidad? ¿A dónde es que nosotros buscamos seguridad y confort? ¿Verdad? Comúnmente, ¿en qué lo hacemos? Pues lo hacemos en toda variedad de elementos externos, ¿no es cierto? Tengan presente el señalamiento elemental de la filosofía contemplativa del Buddha-Dharma, como también su propuesta cognitiva y psicológica. Como recurrentemente hemos hablado,
de la importancia que nosotros depositamos en esta colección de elementos ilusorios que conocemos como los 8 intereses mundanos, ¿no? Y cómo a lo largo de nuestra vida y vida, pues desgraciadamente hemos buscado refugio en ellos, en el dinero, en las cosas materiales, en la abundancia económica, en toda variedad de estímulos sensoriales, en el nombre, en la fama, en el reconocimiento y finalmente en el poder y en la influencia, ¿no es cierto? Pero la realidad es que todos estos diferentes objetos son poco confiables. Y lo son por su naturaleza y condición transitoria, y lo son porque en todos es imposible hallar e identificar la presencia de una identidad intrínseca, porque ninguno de ellos realmente posee cualidades sustanciales, y por ende, entre todos estos no podemos hallar ni identificar una causa o una fuente genuina de protección, bienestar y felicidad. Ahora, evidentemente, en la tradición budista, el refugio se concibe de una forma muy distinta. Tomamos refugio primero en la triple joya, tomamos refugio en el estado lúcido y despierto de la mente que llamamos Buda. Tomamos refugio en los métodos que nos conducen a la actualización de dicha condición de plena lucidez y sabiduría que llamamos Dharma. Y tomamos refugio en un entorno que favorezca dicho desarrollo evolutivo, que es lo que llamamos Sangha. En el contexto simultáneamente del Sendero del Diamante añadimos a la triple joya lo que denominamos las 3 raíces. La raíz del Lama, que nos confiere bendiciones. La raíz del Yidam, que nos permite la actualización de los logros del sendero, particularmente, precisamente la trascendencia de la dualidad y el reconocimiento de la naturaleza esencial de nuestra conciencia. Y finalmente tomamos refugio en dakas, dakinis y protectores que representan la actividad iluminada. ¿Sí? Ahora, el tomar refugio de esta manera no quiere decir que dicho acto nos proteja de los problemas que acontecen y se presentan en el mundo. Evidentemente, no se trata de una acción que nos pueda blindar de la guerra, ni del hambre, ni de la enfermedad, ni de los accidentes y otras muchas distintas dificultades que naturalmente acompañan y plagan a la vida. Pero lo que implica es el dotarnos de herramientas que nos permitan transformar estos obstáculos en oportunidades. Precisamente el aprender a relacionarnos con estas diferentes dificultades de una manera nueva, ¿verdad? No la habitual aflictiva y precisamente neurótica. Y precisamente lo que buscamos es podernos resguardar de la raíz de nuestras dificultades y problemas, que es la confusión, el apego, la aversión y la desesperanza que les acompaña, ¿sí? Esto quiere decir que probablemente que les gusta los embotellamientos de tráfico no desaparezcan, pero que se transforme la manera en que nosotros interactuamos con los mismos, ¿sí? Cómo deambulamos por ellos. Y la idea es permitirnos vivir en el mundo con un sentido mucho más profundo de relajación y sin la necesidad de remover toda variedad de elementos externos sobre los que nosotros en realidad tenemos una injerencia muy modesta, con la esperanza de que esa estrategia nos aporte bienestar y felicidad genuino. ¿Sí? En la tradición budista hablamos simultáneamente acerca de la importancia de tomar el refugio como el sendero. ¿Sí? El entender que el refugio en sí mismo es el camino que conduce al despertar y la iluminación. Y para ello es importante entender la diferencia que existe entre el refugio externo y el refugio interno. ¿Ok? En la tradición budista comúnmente trabajamos entonces con estos 2 diferentes tipos de refugio, el externo y el interno. Esto es, con el refugio externo, que concebimos siempre como uno de naturaleza relativa, vemos al Buda, al Dharma y a la Sangha como entidades a nosotros externas, ¿sí? Y esta dualidad
definitivamente ofrece pues mayor confianza, mayor certeza que los objetos ordinarios y convencionales de refugio con los que nos hemos vinculado a lo largo de esta vida y vidas, y con un beneficio, como he descrito y señalado previamente, altamente limitado. Ahora, mientras el Buda sea algo distinto, separado, ajeno a nuestro propio corazón y mente, la tradición budista afirma y señala en nosotros no habremos reconocido el Buda genuino, siendo éste la naturaleza vacua y clara de nuestra propia esencial conciencia. Y este refugio interno pues nos ayuda a literalmente dar un salto importante en nuestro proceso de desarrollo evolutivo, precisamente de la concepción que ordinariamente tenemos del Buda externo hacia uno interno, íntimo y personal. Ahora, con el refugio interno y por lo tanto también de naturaleza absoluta, la dualidad entre lo externo y lo interno poco a poco se diluye y desvanece hasta que eventualmente del todo desaparece. Porque ulteriormente lo que se busca es que nosotros podamos del todo confiar en nosotros mismos, en nuestra naturaleza búdica, evidentemente, y en ese contexto en nuestras propias cualidades iluminadas o nuestros propios potenciales de sabiduría. La purificación evidentemente juega un rol muy importante en la develación de esta dimensión de nuestro ser, de nuestra vida y personalidad, ¿verdad? Y es por esto que utilizamos precisamente a la misma, el proceso de la purificación, para ir depurando nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, y así permitiendo en nosotros se manifieste y florezcan nuestras cualidades iluminadas, ¿sí? Las que puedan hacerse a nosotros más accesibles, para que nosotros podamos integrar y hacerlas presentes en nuestra vida diaria y cotidiana. Y con la práctica, la idea es que nosotros podamos reorganizarnos a nosotros mismos, de tal manera que nuestra naturaleza y condición esencial, íntima y primigenia pueda manifestarse y pueda empapar a la totalidad de nuestra actividad vital. Y esta es la esencia finalmente de la práctica del Buda Dharma en general. Ahora, el desear tomar refugio desde la perspectiva de la tradición budista es en sí mismo un indicativo de la presencia y de el reconocimiento que nosotros tenemos de nuestra propia naturaleza búdica, ¿sí? Aunque sea todavía muy incipiente y elemental. Evidentemente tomamos refugio con la aspiración y deseo de acceder a una dimensión de mayor bienestar y felicidad en nuestras vidas. Buscamos liberarnos del sufrimiento y también claramente de las causas que lo propician, detonan y lo activan. Ahora, buscamos refugio también para acceder a una dimensión de mayor seguridad y de estabilidad vital. ¿Y por qué es que nosotros comúnmente decimos que este mero deseo y aspiración refleja nuestra naturaleza búdica? Porque nunca aceptamos al sufrimiento como la condición endémica, intrínseca o natural de la condición humana. Cualquiera que sea el grado de infelicidad que hoy afecte y plague a nuestras vidas, reconocemos este como una condición temporal y relativa. Entendemos surge de la confusión y la ignorancia y nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, que a su vez es capaz de otorgarnos, por condición, bienestar y felicidad duradero. ¿Y de dónde viene esta añoranza? Debiésemos nosotros siempre preguntarnos, ¿cómo es que podemos entender la presencia en nuestra mente y ser de este tipo de sabiduría intuitiva que pretende liberarnos del dukkha, del sufrimiento, el dolor y la insatisfacción? Bueno, proviene de nuestra propia intrínseca sabiduría. Y nada más
pienso yo, puede explicar exitosamente, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros intuitivamente sabemos que nuestra infelicidad representa un estado fuera de equilibrio? ¿Sí? Que la misma no es una manifestación de nuestro verdadero ser y que trátase de una condición que puede aliviarse naturalmente. Y esto es lo que nos aporta nuestra naturaleza búdica. Opera, funciona como una especie de brújula interior que nos conduce hacia el reconocimiento de los factores que propician el contentamiento interno, sin importar cuántas dificultades y problemas sean con las que nosotros nos topamos o a las que en la vida diaria nos veamos expuestos, ¿sí? Desde la perspectiva de la tradición budista, todos los seres sensibles, sin excepción, poseen este tipo de inteligencia intuitiva. Pueden ustedes simultáneamente describirle como una especie de dimensión de calidez y de ternura interior, ¿sí? Una expresión elemental de esta sabiduría esencial. Y todos los seres sensibles, en cierto grado, poseen, ¿verdad?, esta sabiduría que les permite evolucionar y trascender sus distintas limitaciones, ¿sí? Inclusive, nuestra aspiración de protección individual es una primaria expresión de compasión, una hora centrada en nosotros mismos que pretenderemos crecer, fortalecer y permitir se expanda y extienda hacia todos los seres. Todos los que como nosotros desean bienestar y felicidad, evidentemente buscan la trascendencia del dolor y el sufrimiento, y merecen nuestra bondad amorosa y naturalmente también nuestra compasión. Y cuando nosotros cultivamos esta compasión para todos los seres sensibles, pues naturalmente y también nos incluimos a nosotros mismos. Deseamos que estos puedan verse libres del dolor, que puedan protegerse de la conflictividad, y si la naturaleza búdica no existiese, entonces tenderíamos a identificarnos, ¿verdad?, o identificaríamos, o lo que identificamos como el sufrimiento, pues se reificaría, se convertiría en algo sólido e imposible de superar. El sufrimiento, desde la perspectiva de la tradición budista, simultáneamente expresa este sentido y dimensión de separación del individuo de su naturaleza búdica, de su naturaleza esencial. Y hasta que nosotros seamos capaces de erradicar este tipo de fractura y división, el sufrimiento de la separación pues va a también continuar, podrá subsistir como un elemento presente en nuestro fuero interno y va a generar una sensación o un sentimiento de ausencia de completud en todos y cada uno de nosotros. Algunas personas interpretan la concepción budista de la naturaleza búdica como un cierto tipo de objeto, ¿sí? Casi toma la cualidad de algún tipo de materia o material físico, ¿no? Y quizá las metáforas que nosotros utilizamos para señalar a la naturaleza búdica tan solo nutran este tipo de comprensión equivocada. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la naturaleza búdica y le describimos, por ejemplo, como un diamante o como un compás interior, puede precisamente sonar como si estuviésemos hablando de un órgano físico, como pudiésemos hacerlo del corazón o de los pulmones. Pero no es así, ¿sí? Es más un poco como aceite de mostaza, ¿sí?, que del todo satura cada parte de una semilla de mostaza, pero tan solo se torna evidente cuando nosotros, pues, como diríamos, prensamos esta semilla de tal manera que podamos de la misma extraer ese aceite, ¿sí? Pero ese aceite nunca estuvo separado de la propia semilla y tampoco ocupó una locación específica dentro de la misma. Obtenemos entonces
ese aceite a través del refinamiento, o podríamos describirle en el contexto de la tradición budista a través de un proceso de purificación. Pero lo que sea que nosotros obtengamos siempre estuvo presente en la semilla de mostaza. Y lo mismo puede decirse de la naturaleza búdica en todos nosotros. Entonces a menudo hablamos de esta concepción de tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la comunidad espiritual, ¿sí? Y así el tomar refugio en la triple joya expresa, digamos, esta más primaria, elemental y fundamental conexión que el individuo pretende establecer con el Buda Dharma. Por eso comúnmente decimos que el portal de ingreso al mismo es el de la triple joya. Y al nosotros haber confrontado las limitaciones que son propias del samsara o de la existencia cíclica, de la vida condicionada, y al ser presas, de alguna manera, de la conflictividad e insatisfacción que comúnmente le acompaña, pues entonces en nosotros puede activarse y surgir el espíritu de la emergencia, la renuncia, que no es otra cosa que el hastío para el samsara. Y esto es el prerequisito indispensable para el acto de tomar refugio. Empezamos entonces por tomar refugio en el Buda, ¿sí? Evidentemente el significado externo de tomar este refugio, pues se refiere al hacerlo en la figura del Buda histórico, de Shakyamuni Buda, quien vivió en India hace 2650 años aproximadamente, al que nosotros llamamos el despierto, aquel que ha precisamente trascendido o vencido la dualidad y la estructura conceptual de la mente, y que ha precisamente ido más allá de todas las formas de la confusión y por tanto también de las consecuencias que éstas producen, que es el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Recuerden simultáneamente que su iluminación y las enseñanzas que los Budas y el Buda nos entregó, pues continúa animando a la totalidad del movimiento que llamamos budista hasta la fecha, ¿no? Pero, sin embargo, ¿en quién es en el que el propio Buda tomó refugio? ¿Sí? Ustedes recordarán que el propio padre del Buda histórico, el rey Shuddhodana, buscó protección en el poder político, en el estatus social. Sabemos que el padre del Buda, el rey Shuddhodana, también pretendió el mantener a su hijo resguardado y blindado de las vicisitudes diversas de la vida, y lo llenó de toda variedad de placeres y de distractivos, siempre con el objetivo de tratar de resguardarle de la presencia del conflicto que detona el cuestionamiento que conduce a la renuncia y por lo tanto al refugio y con ello al sendero que conduce al despertar, ¿sí? Pero, ¿en quién es en quien finalmente Siddhartha tomó refugio? Especialmente después de entender que los refugios externos son del todo parciales e inconfiables. Pues en la noche que le condujo al despertar bajo la protección de la higuera en Bodh Gaya, Siddhartha, podemos decir, tomó refugio en sí mismo, ¿sí? Confió, digamos, ¿no?, a través de una condición instintiva, en la presencia de una dimensión de sabiduría y bienestar dentro de sí mismo, ¿sí? Lo cual también naturalmente reforzó a través de, pues, años del entrenamiento contemplativo y del entrenamiento yógico que le condujo a la posibilidad de ese descubrimiento y de esa develación, ¿sí? Y creo que para todos nosotros es muy importante el emplear y aprovechar este modelo de la confianza en uno mismo, y también es importante el que dilucidemos de qué manera no debemos de abusar del mismo, ¿no? Evidentemente nosotros no podemos hacer a un lado las enseñanzas del Buda en nombre de una especie de autonomía creativa
Y también nosotros tampoco podemos seguir la instrucción del Buda como si fuéramos bebés a través de una especie de mera fe y confianza crítica, ¿no? Así que en la tradición budista se dice que no debemos de descartar del todo la fe genuina, pero al mismo tiempo no debemos de involucrarnos en la fe ciega, ¿sí? Sino debemos de confiar o extraer de los hábitos humanos ordinarios de colocar confianza en situaciones excepcionales y en este contexto utilizar como referente al Buda, a sus enseñanzas, por ejemplo, como un elemento que en nosotros generan inspiración. Y bueno, tomar refugio en este sentido es confiar en la presencia de esa dimensión luminosa y sabia en nuestro fuero interno. Implica también generar confianza en las instrucciones que nos conducen a la develación de esa dimensión interior y generar una condición de, interrelación que nos permita también contar con un entorno que favorece este desarrollo evolutivo. Y bueno, también tomamos refugio en 3 cualidades primarias que son propias de la naturaleza esencial de la mente. Tomamos refugio en la sabiduría endémica de la conciencia, tomamos refugio en la bondad y la compasión, y tomamos finalmente refugio en lo que describimos y nombramos como las actividades iluminadas o las actividades búdicas, ¿no? Las actividades o las cualidades iluminadas que un Buda ha manifestado son precisamente las de la sabiduría, las de la bondad y el amor inconmensurables, y al mismo tiempo las actividades liberadoras que los Budas ejercen en beneficio de todos los seres sensibles, ¿sí? Insisto en el hecho de que desde la perspectiva de la tradición budista estas semillas están presentes en todos y cada uno de nosotros. Y la idea es que nosotros podamos fortalecer y cultivarlas a través de ¿qué? De las herramientas que son propias del sendero, particularmente un elemento central en el mismo, específicamente en el sendero del diamante, que es la devoción. ¿A qué? A la figura del mentor espiritual. Ahora, la sabiduría inconmensurable tiene 2 diferentes dimensiones, la dimensión relativa y la dimensión absoluta. Y la dimensión absoluta, ¿qué significa? Pues, naturalmente, la plena actualización de la comprensión intuitiva de la vacuidad, de la naturaleza ilusoria de todos los fenómenos y su condición interdependiente. Mientras que la sabiduría relativa nos recuerda que el Buda, no se trata de alguien simplemente ausente del mundo en una condición paradisiaca, sino más bien de alguien vinculado con el mundo, que entiende la naturaleza de su dimensión y condición relativa, que comprende la condición del sufrimiento y la neurosis que lo produce, y que movido por su infinita bondad, amor y compasión, se compromete a aliviar precisamente esos conflictos y dificultades de todos los seres sensibles. Este es el sentido de este amor inconmensurable y de esta compasión. Y los Budas despliegan, se dice en la tradición budista, inconmensurables, innumerables actividades iluminadas, ¿sí? Todos los diferentes medios a través de los cuales estos emplean su sabiduría para orientarnos hacia el despertar y para ayudarnos a trascender las dificultades y problemas que acompañan a la mente confusa y a la mente neurótica en general, ¿sí? Y finalmente tomamos refugio en el Dharma, ¿verdad? Que de todos los distintos objetos de refugio la tradición budista contempla ese opera como el central, en este contexto el triple entrenamiento superior, el de la autodisciplina ética o la moralidad, que como saben se enraiza en la correcta comprensión de la retribución moral de las acciones, el entendimiento del cómo todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos directa e indirectamente responsables y que desde esa perspectiva nosotros somos y operamos como los arquitectos de nuestra propia vida y vidas, indudablemente como
mínimo de la experiencia que de estas nosotros derivamos, que es siempre una personal y es siempre una íntima y es siempre una subjetiva, ¿verdad? Así que para nosotros eliminar la presencia del sufrimiento necesitamos de un protector superior. Y naturalmente desde la perspectiva del Buda Dharma, ese protector superior es el Dharma. La autodisciplina ética, la meditación, ¿verdad? Y el cultivo de la sabiduría. Y desde la óptica budista es el Dharma lo que realmente puede salvarnos del samsara y liberarnos del mismo. Y solo es a través de seguir precisamente el sendero del Dharma que nosotros podemos liberarnos de la confusión que propicia y detona el dolor y el sufrimiento de la vida. Y tomamos finalmente refugio en lo que llamamos la noble sangha, ¿sí? En la tradición budista hablamos de dos dimensiones del término sangha: el arya sangha o la sangha noble y la sangha ordinaria, ¿sí? El arya sangha se refiere a la comunidad de aquellos individuos que han logrado liberarse de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Se refiere a practicantes avanzados en el camino, como lo son los budas, los despiertos, como lo son los arhats, los que han logrado liberarse de la existencia cíclica, como lo son los héroes espirituales o los bodhisattvas, ¿verdad? Que han avanzado en las etapas pues más elevadas del camino que conduce al despertar. Esta es la noble sangha. ¿Y por qué tomamos refugio en ellos o en ellas? Porque se han liberado de las limitaciones propias de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Y se han liberado de los elementos que internamente detonan esas condiciones, que son la ignorancia, el apego y la aversión. Pero también en la tradición budista se dice que indirectamente tomamos refugio en la sangha ordinaria. ¿Y cuál es la sangha ordinaria? Pues esencialmente los miembros de nuestra propia comunidad de práctica, nuestros amigos en el camino. Y ambos tipos de sangha pues juegan un rol muy importante en nuestras vidas y en el camino que conduce al despertar. Y sin embargo, en la tradición budista, y por razones evidentes, exaltamos como la sangha más importante y más confiable el arya sangha, la comunidad de aquellos que han logrado liberarse de la existencia condicionada, ¿sí? Y mientras nosotros todavía moremos en el samsara, pues es muy importante tomar refugio en la comunidad de los seres despiertos, más que en seres ordinarios y comunes. Y en general, esto es algo que la tradición budista enfatiza como extremadamente importante. Ahora, también es claro que necesitamos contar con una comunidad que nutra nuestro desarrollo evolutivo y que nos inspire a recorrer las etapas del camino al despertar. Y es por esto que también es cierto, en la tradición budista se afirma que nosotros debemos de confiar en ese entorno y comunidad, aprovecharle como un detonador de nuestro desarrollo evolutivo, ¿sí? Comentaba que en la tradición indotibetana añadimos elementos adicionales al concepto del refugio. Tomamos refugio en lo que llamamos las tres raíces: la raíz del mentor o el gurú, la raíz del arquetipo búdico o el yidam, y la raíz que se identifica con los protectores del Dharma. De esto me gustaría hablar también un poquito en detenimiento, pero valdría la pena pues hacerlo la semana que entra. Y hoy me gustaría que hiciéramos una breve práctica de meditación que tiene por objetivo el que podamos detectar y que nos podamos hacer conscientes de nuestros falsos objetos de refugio, ¿sí? Porque mientras nosotros no seamos conscientes de estos elementos en los que comúnmente tomamos refugio, no podremos ni trascenderlos ni reorientarnos hacia un refugio genuino como es el de la triple joya, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta breve práctica, ¿sí? Que precisamente es una que lo que pretende es que meditemos y que evidenciemos a nivel interno cómo tomamos refugio en falsos objetos a lo largo de la vida, ¿sí? Bien.
Entonces, sentémonos por un momento con una postura relajada, con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Para esta práctica, nuestros párpados pueden estar ya sea abiertos o cerrados. Y tratemos de permanecer por unos minutos en una condición descrita dentro de la filosofía contemplativa de la tradición del Sendero del Diamante, de presencia abierta. Esto es, mantengamos todas nuestras distintas bases sensoriales abiertas y en una condición de receptividad. Y sin embargo no nos dejemos distraer, cooptar o secuestrar por ninguno de estos. Tratemos de mantenernos del todo presentes en el aquí y en el ahora. No hagamos a un lado ningún estímulo sensorial, pero simultáneamente no elaboremos sobre ninguno de estos. Y hagamos esto por unos minutos. Descansemos entonces en la condición conocida como la de la presencia abierta por un momento, por unos minutos. Todas nuestras bases sensoriales activas. No rechazamos ningún estímulo, pero simultáneamente no permitimos nos secuestre, nos distraiga de la presencia en el aquí y en el ahora. Y ahora, evoquemos mentalmente un objeto ordinario en el que comúnmente depositamos nuestra confianza, como parte, si gustan, de nuestra rutina cotidiana. Quizá un coche, una casa, un objeto cualquiera. Y hagamos de este objeto el apoyo por un momento para nuestra práctica de shamatha. Esto es, utilicémosle como un objeto de focalidad de nuestra atención. Y ahora imaginen que por la mañana quizá abren su refrigerador para extraer del mismo un poco de jugo o de leche, o quizá por la tarde para tomar un refresco o una cerveza. O háganse conscientes de entrar en su coche
para conducir hacia el trabajo, para llevar a sus hijos al colegio. Y manténganse presentes en esta conciencia. Traten de no verse jalados por esa historia. Y si esto les sucede, simplemente vuelvan al presente su atención. Y traten de observar si pueden conectarse con la presuposición que comúnmente proyectamos sobre de estos objetos, que van a estar siempre ahí, que nunca se van a deteriorar, nunca se van a descomponer, romper, nunca van a dejar de existir. Y traten de ver si pueden identificar la manera en que han llegado a confiar en estos objetos y cómo los tomamos por dados. Vean si pueden conectar con la comodidad que les ofrecen, la familiaridad que tienen sobre de ellos. Observen cómo les concebimos común e inconscientemente como permanentes, como unitarios, como en efecto dotados acorde a su apariencia de cualidades sustanciales. Y cuando las mismas a nosotros aparecen como positivas, en estas comúnmente tomamos refugio. Y ahora imaginen ir hacia ese objeto y descubrir que ya no está ahí, que ha desaparecido, se ha roto, lo han robado. Puede tratarse de una cosa o una persona inclusive, una posición, un puesto, un referente de nuestra identidad. Investiguen cómo es que esto los hace sentirse. Y no se dejen atrapar por la historia. Si se ven ya llenando un reporte policíaco en torno a lo que les robaron, eso es demasiado, vuelvan su atención, ¿no? Simplemente la idea es atender el sentimiento que surge de esa pérdida. El permitirse morar en la reacción emocional, que puede ser una de enojo, de confusión, de desesperanza, de ansiedad. ¿Y cómo se siente? ¿Pueden notar la respuesta inicial de no obtener satisfacción de nuestra expectativa? Observen también cómo las emociones pueden convertirse en falsos objetos de refugio. Como a menudo respondemos, por ejemplo, con enojo, con ira, o buscamos a alguien al que podamos culpar de nuestras dificultades y problemas. Como el enojo refuerza nuestra identidad. Y como volvemos a este sentido de falsa tranquilidad que nos da, como volver a casa. O quizá nuestro patrón es dejarnos sobrecoger por la confusión y pedirle a otros que nos rescaten de esa condición y circunstancia. La inseguridad crónica puede también ser un objeto de refugio, una forma de alejarnos y retirarnos del mundo y de las responsabilidades que naturalmente le acompañan. Identifiquen entonces los muchos distintos objetos falsos de refugio sobre los que depositamos demandas y expectativas. Y tratemos de entender cómo no pueden aportarnos seguridad genuina y duradera.
que en el mejor escenario tan solo nos aportan un bienestar reducido y limitado, el temporal y el relativo. Y preguntémonos si realmente deseamos reorientarnos vitalmente en una dirección genuinamente positiva y segura, un refugio verdadero, como el que simbolizamos a través de la triple joya. Y generemos una genuina aspiración y deseo para abrazar ese refugio en nuestras vidas. Uno confiable, uno genuino, como es el de la triple joya. Y así entonces terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y podamos trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad verdaderamente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la confianza en la triple joya, de la sabiduría omnisciente de un Buda, no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Muy bien. Pues la semana próxima hablaremos acerca de el refugio en las tres raíces, que también es central especialmente para la tradición del Sendero del Diamante, y les daré el refugio formal. Les recuerdo, estamos ya de vuelta en nuestra actividad presencial con todas las precauciones y cuidados. Ojalá y aquellos que deseen tomar refugio lo hagan físicamente. Les invito a que vengan el próximo martes a clase, de vuelta al anexo de Casa Tibet, ¿sí? Allá en Tuxpan, para que puedan de mí pues recibir este refugio, que es una ceremonia breve pero muy bonita. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Y la semana que entra, les comento, volvemos al anexo. Esta semana estuve como explorando qué era lo mejor, pero creo que estamos más cómodos allá. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan buena noche. ¿Ok? Gracias.